Bueno, pues son las 8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Recuerden ustedes que el próximo jueves a las 7:30, bueno, a ver, no, me estoy liando, no sé cuándo es la conferencia primera sobre el tema de la de leyenda negra. El próximo martes a las 7:30, estoy atontado. Próximo martes a las 7:30, en la primera de las 3 conferencias sobre el origen de la leyenda negra, a cargo del historiador, el señor Sardón, que hablará de cómo los tópicos contra España pues vienen desde hace más tiempo de lo que la gente se cree, concretamente desde el medievo. En 3 conferencias irá analizando la evolución de esos tópicos, hará un análisis de quiénes pusieron en marcha esa leyenda negra, con qué objetivos, y luego pues comentará don Javier Sardón pues cómo esos tópicos han pervivido, pues en muchas ocasiones ayudados por nosotros mismos, los españoles, que siempre tendemos a ser nuestros peores enemigos. Bueno, próximo martes a las 7:30. Entren ustedes en la web del Club de Amigos del Toro TV y se pueden apuntar para asistir presencialmente, si es que quedan todavía asientos, y si no, pues pueden seguir la conferencia por las redes, pero tienen ustedes que apuntarse. Bueno, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, un fidalgo de los de Lanza en Astillero. ¿Qué tal? Sí, señor, toda mi infancia fui el fidalgo. Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Es que en mis tiempos el Quijote se estudiaba. Bueno, en mis tiempos también, y por eso me sé un poquito, pero es que ahora ¿qué tal lleva usted allí en tierras catalanas? Hombre, pues hoy me alegro de estar aquí, porque teniendo en cuenta que tenemos a profesores cortando carreteras, lo cual ya es... ¿Hay huelga de profesores en Cataluña? Sí, pero ya cortan carreteras. Ya, digamos, esto de cortar carreteras en Cataluña... Pero ¿qué profesores? ¿Los buenos, los malos, los independentistas, los no independentistas, o no tienen nada que ver con el rollo político esta vez? Bueno, lo de la pública, con lo cual me imagino que la gran mayoría, pues muchos de ellos, pues como aplican la inmersión con mucho placer, supongo que de Esquerra Republicana, de la CUP, de Junts y de este tipo de partidos tan simpáticos, ¿no? ¿Y qué reivindican para cortar carreteras? Más pasta. Más pasta, simplemente. Sí, ahora más pasta. Como ya tiene el catalán metido hasta en las orejas, ahora toca solamente el dinero. Muy bien. Dentro de ellos, algunos se habrá dado cuenta de que cuanto más le dan la plasta a los niños con el catalán, más retrocede el uso social del catalán. ¿Algunos habrá parado a meditarlo o les da igual? Yo creo que les da igual. Básicamente tiene comisarios políticos ahí en cada escuela que controlan este tema y por no meterse en problemas ya tragan. Pues muy bien, hombre, pues nada. Sarna con gusto no pica, y quieren más dinero para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Por eso mismo, que no se lo den. Prefiero que se lo gaste, yo que sé, Junqueras en lo que él quiera, que se lo dé a comisarios políticos. Bueno, déjeme usted que presente a la... Aquí yo creo que mejor, doña Karina. Doña Karina Mejías, hacía mucho tiempo que no la veía. Mucho tiempo. ¿Qué tal días. Está usted? Muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros en la tertulia. La verdad Bueno, es que ha sido una sorpresa y un placer. A ver, cuéntenos qué es de su vida últimamente. Pues últimamente estoy básicamente dedicada a combatir a Óscar Puente en el Congreso de los Diputados. Es mi tarea principal. Y hoy, por ejemplo, tengo una interpelación. ¿No le ha insultado a usted en redes? Sí. Bueno, me tiene bloqueada hace muchísimo tiempo. ¿Le tiene bloqueada? Sí, me tiene bloqueada hace muchísimo tiempo. Claro, yo estos días cuando oí al presidente del gobierno cargar contra los tecnócratas y las redes sociales, y oí a la ministra... Sira Rigo decir que van a suspender Twitter, pensaba que va a hacer Óscar Puente de ahora en adelante. Si se va a aburrir. Se ha dedicado su vida política y ministerial a polemizar en Twitter, a bloquear a todo el mundo, a insultar abiertamente, mientras la situación de los trenes se deterioraba y hemos llegado hasta esta situación, ¿no?, tan dramática de que ha habido 47 personas muertas. Hay que decir una cosa, piensa que Karina, Óscar Puente casi lo puede considerar como una especie de sparring de baja categoría, porque es que esta mujer se la ha tenido con Ada Colau, se la ha tenido con toda la bancada fanática de la CUP, con toda la bancada fanática de Esquerra. Entonces Óscar Puente es casi como, bueno, mira... Sí, entrenamiento, ¿no? Sí, para usted. Sí. Claro que... No, bueno, el otro día fue muy curioso porque tuvimos una
un intenso debate en la comisión cuando compareció después de los accidentes. Era la primera vez que se enfrentaba a grupos de la oposición para que les dijéramos exactamente las verdades, ¿no? Todo el resto de grupos, los socios, le hicieron un masaje absolutamente lubricante a propósito de todo lo que había pasado, ¿no? Y ahí estaban todos, evidentemente, para hablar de lo suyo. Era el que hay de lo mío, que hay de mis traspasos, que hay de mis Así que líneas. le hicieron, Sí, querían sí. hablar de lo suyo. Exacto. Y por eso le hicieron un masaje lubricante. Y entonces, ¿Sabe usted sí, quién ya lo dijo? Lo dijo don Julio Cerón en uno de sus recuadros en el ABC. Dice: el fin lubrifica los medios. Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, mi intervención fue una de las primeras que fue así como más chocante, ¿no? Mucho más crítica, evidentemente, y combativa. Y entonces él me contestó que yo hacía una oposición de barra de bar basada en bulos de la ultraderecha. ¿No? Entonces, claro, es sorprendente. ¿Cuál de los 46 muertos era bulo? Bueno, yo la verdad es que me sorprende porque es como el argumento fácil, ¿no? Es el bulo de la ultraderecha, pero bueno, lo cierto es que él, a lo largo de todas sus comparecencias parlamentarias, porque tiene además como una especie de ataque verborreico de comparecer y de venir siempre a dar explicaciones que resultan una lista de falsedades, en este caso lo que ha hecho ha sido mentir abiertamente en numerosas ocasiones, ¿no? Ha mentido con que la línea férrea estaba completamente renovada, ha mentido cuando dijo que había vehículos de auscultación de vías en funcionamiento cuando hay 9 y solo funciona 1, ha mentido cuando dijo que se había estado invirtiendo en mantenimiento cuando resulta que ayer firmó un pacto con los sindicatos en el que puso casi 1.200 millones de euros encima de la mesa sin presupuestos, ¿eh? O sea, salen así como los millones a este gobierno le salen como de la chistera, ¿no? Para poder mantener las vías férreas. Entonces, claro, todo es muy sorprendente porque todo son mentiras, ¿no? Bueno, el tema de hoy pues es algo que se producía ayer. ¿Han visto ustedes la película El Día de la Marmota? Sí. Sí. Maravillosa. Sí. Maravillosa, ¿verdad? Sí. Además es ahora, creo que fue la semana pasada el día de la marmota, de hecho. El Día de la Marmota real. Bueno, pues en Extremadura estamos en el Día de la Marmota. Tenemos a una señora que montó el follón hace escasos meses con el presupuesto extremeño. En vez de negociar con Vox y aprobar el presupuesto, resulta que coge y dice que tururú. Y entonces quiere que le aprueben el presupuesto por la mismísima cara. Y al final, como no se lo aprueban, dice: pues convoco elecciones y voy a sacar mayoría absoluta. Y no solo no saca mayoría absoluta, sino que encima perdió algunos miles de votos. Eso sí, por el tema del hundimiento del PSOE sacó un escaño más, pero lejos de la mayoría absoluta y con un Vox que ha doblado resultados, con lo cual ahora depende todavía más, bueno, depende igual de un Vox todavía más crecido. Y entonces vuelve a repetir la jugada, es el Día de la Marmota extremeña. Y entonces coge y ayer anuncia que se presenta a las elecciones sin haber negociado previamente que le voten la investidura. Ha dicho Vox que, en fin, pues no sé, que hable con el PSOE. Cosa que ya ha hecho Guardiola, le ha pedido al PSOE que se abstenga. Dices, pero ¿ha entendido algo esta señora? No lo sé. ¿Qué problema tiene Guardiola? Es como... A ver, es que yo creo que tiene un problema de negociación. O sea, yo siempre digo que de Sánchez no hay que fijarse en nada. Pero hombre, a la hora de negociar, Sánchez, aunque siempre acabe cediendo, una cosa que sí hace Sánchez es no insultar a sus posibles aliados. Y de hecho negocia con ellos, y de hecho, bueno, lo hemos visto, yo en la huelga de maquinistas de lunes, martes y miércoles, yo pensé, esta huelga va a durar 24 horas, porque seguro que al día siguiente Puente va a ceder en todo. No hay que llegar a esos extremos, tampoco estoy diciendo, pero sí que al menos tener muy claro que cuando tienes que negociar con alguien, tienes que primero respetarle, segundo considerarle, tercero escuchar lo que quiere y cuarto intentar llegar hasta donde puedas. Si tú con el partido con el que tienes que negociar, y no es un partido que tenga 7 diputados, en el caso de España tiene muchísimos más, y en los diferentes parlamentos autonómicos está subiendo, lo que no puedes hacer es ignorarle y tratarle como si no estuviera ahí. Perdona, es que le necesitas sus votos si quieres hacer una política, como tú bien dices, alternativa al sanchismo. Si quieres hacer política del sanchismo, vale, pacta con el PSOE tranquilamente. Entonces lo de Guardiola y lo del PP en general, tienen que empezar a aprender que les guste o no, Vox está aquí para quedarse. Y que tienen que llegar a un acuerdo con ellos. Si no quieren gobernar juntos, y Vox tampoco quiere gobernar juntos, pero quiere condicionar políticas, pues que sepa que tiene que aceptar, bueno, como en Valencia. Oye, en Valencia al final no ha llegado a un acuerdo.
20 puntos, ¿los quieres? Sí, venga, esto sí, esto no, venga, y bam, y han tirado adelante. ¿Por qué Guardiola no coge el teléfono, llama a Valencia y dice, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? En vez de hacer estos brindis al sol, que lo único que va a ocurrir es que haya desgaste. ¿Por qué? Porque creas follón. Vamos a estar 2 semanas hablando de Guardiola, que si Vox, que si PP, que no sé cuánto, y en vez de estar denunciando todo lo que está haciendo Sánchez, tenemos que hablar de Guardiola. Y yo no quiero hablar de Guardiola, yo quiero que en Extremadura pacten, lleguen a un acuerdo y gobiernen y hablemos de lo que hace Sánchez. Pues sí, pero no sé, me parece que eso es fácil de entender lo que usted está diciendo, ¿no? Ya, pero Resulta que doña María Guardiola pues no debe de entenderlo mucho. Yo no sé si es un problema de que ella es en realidad una progre del PSOE trasplantada en el PP y entonces no soporta Vox, o si es que no sabe leer lo que la gente le ha dicho en las elecciones. Ha convocado elecciones para, al final, después de hacer perder el tiempo con una negociación de presupuestos en la que no estaba dispuesta a aceptar las condiciones, lía a la gente, se gasta 7 millones de euros en unas elecciones para al final estar peor, porque antes era presidenta y si hubiera aprobado los presupuestos hubiera seguido hasta 2027, pero ahora está que ya tampoco es presidenta porque tiene que pasar por la investidura. Dices, pero ¿hasta dónde va a llegar esa manía autodestructiva? No sé. Bueno, yo creo que la soberbia es un pecado capital, lo es siempre, ¿no? Y yo creo que María Guardiola es un ejemplo vivo de lo que es la soberbia, ¿no? De decir, yo soy autosuficiente, me puedo permitir el lujo de aquellos que tienen posibilidades de ser mis socios, insultarlos y despreciarlos y además cargar contra ellos todas las tintas, equivocándose abiertamente de adversario, ¿no? Porque el adversario aquí no era Vox, el adversario era clarísimamente el Partido Socialista. Si ella se hubiera empeñado en combatir al adversario, pues a lo mejor le hubiera ido muy bien, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa en el Partido Popular actual, de la actitud del Partido Popular actual, y es que en todas y cada una de las negociaciones, cuando Vox plantea la idea de que bueno, nosotros no estamos tan interesados en ocupar puestos de decisión y puestos en el gobierno como en cambiar políticas, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Cambiar políticas, cambiar la forma de hacer las cosas, pues parece ser que a ellos les cuesta mucho trabajo. Y tal y como ayer decía Ignacio Garriga, que me pareció una argumentación brillante, es ellos cuando han tenido que pactar con los separatistas no han tenido tanto remilgo. A ellos cuando tuvieron que pactar, el Partido Popular cuando tuvo que pactar con los separatistas y cuando tuvo que pactar con los nacionalistas de Jordi Pujol, no le dolieron en prendas en ceder el uso del español en las escuelas, en ceder la policía y la Guardia Civil en Cataluña, en ceder un montón de competencias como las competencias de tráfico, las competencias en prisiones y las cesiones que ha habido permanentemente en la recaudación fiscal, siendo hoy Cataluña una de las comunidades autónomas que tiene una presión fiscal más alta. Es decir, cuando ha tenido que negociar con los separatistas nunca les ha dolido en prendas aquellas condiciones que los separatistas les han puesto, y ahora resulta que cuando Vox le pone encima de la mesa condiciones que son a las que responden precisamente ese incremento de votos que tiene Vox, es decir, la protección del campo, la mejora de las condiciones de vida de nuestros agricultores y de nuestro sector primario, el mejorar las condiciones de la seguridad de las ciudades. La seguridad está en estos momentos absolutamente la inseguridad desbordada en nuestras ciudades, el control de nuestras fronteras, la limitación y los billetes de vuelta a la inmigración ilegal. Cuando le ponemos toda esta serie de condiciones, pues resulta que ellos se ponen estupendos y dicen que todo esto es inasumible y es imposible de conseguir, cuando es precisamente lo que está pidiendo el pueblo español a gritos, y por eso Vox tiene un reflejo de incremento de votos y de mejora de votos en las urnas cada vez que se celebran unas elecciones, ¿no? Entonces, esta contradicción de que con los separatistas sí, pero con Vox, que es un partido sensato, coherente y que además responde a las necesidades verdaderas de lo que están pidiendo los españoles, no, pues es algo que a nosotros nos sorprende, ¿no? Y por lo tanto, si no se cumple, nosotros tenemos una serie de condiciones, si no se cumplen nuestras condiciones, pues evidentemente no tenemos nada que pactar. La señora Guardiola ha dicho cosas muy fuertes, tanto de Vox como del candidato de Vox, como del propio Santiago Abascal, pues que busque otra alternativa en el Partido Socialista. Yo creo que ella se sentirá más cómoda, además, porque de sus discursos y de sus actitudes se la ve mucho más cercana a posiciones de izquierda que a posiciones de derecha. Pero es que aparte, usted lo ha dicho antes, si no tengo la mayoría, me falta ese, cuando he puesto el ejemplo de los accionistas, pero si me falta ese porcentaje para tener la mayoría, lo que no puedo hacer es despreciar con quien tengo que pactar. Al contrario, tendré que intentar seducirle y convencerle. Y yo, María Guardiola, es que no le veo por la labor, pero si quiere pactar con el PSOE, que lo haga. A Feijóo le va a hacer un roto,
pero que lo haga. Pero lo que Esto no puede hacer es marearnos. Sergio, es una negociación a base de poner sobre la mesa condiciones políticas. Pero están negociando, es la pregunta. Pero es que, bueno, no sé si, negociar, no sé si negociar. Hasta donde yo tengo entendido, sí ha habido negociación y supongo que seguirá. Pero digo serias. Bueno, yo no sé si negociar precisamente es... Ayer en la reunión de grupo el senador, que es extremeño, nos dijo que había adelantado y pactado con el PSOE la designación de senadores para quitarle el senador a Vox. Entonces, con esas actitudes, yo no sé si es el mejor mimbre para establecer una negociación política y llegar a un acuerdo de gobierno, ¿no? Cuando tú estás torpedeando y estás perjudicando los intereses de aquel partido que es tu principal aliado, ¿no? Cuando te equivocas de adversario, pues pasan estas cosas. Bueno, pues habrá que, no sé, dejarla que se estrelle, supongo, ¿no? O sea, bueno, pero me parece inenarrable que se dedique a hacer perder el tiempo a los extremeños de esta manera. Sí. Es absurdo. Básicamente porque la comunidad extremeña es una comunidad maravillosa. Yo soy hija de extremeño y la conozco bien, y creo que en estos momentos es una comunidad eminentemente agrícola, pero que también tiene muchas necesidades de otro tipo, pues debería tener un gobierno dispuesto a trabajar por los intereses de los extremeños, ¿no? Y sobre todo porque en estos momentos, con los acuerdos que se están firmando en Europa, Mercosur, con las condiciones que supuestamente están poniendo a todo el sector agrario y a todo el sector ganadero, yo creo que sería importante tener un buen gobierno en Extremadura que defendiera los intereses de agricultores y ganaderos, que son el principal motor de la comunidad extremeña, entre otros, ¿no? Y por lo tanto creo que estarse jugando o un poco de esta manera el gobierno y la estabilidad en Extremadura, de tal manera que no puedas reivindicar los intereses de tus propios sectores económicos más importantes, me parece una irresponsabilidad. Bueno, yo he mencionado algunas razones por las cuales creo que María Guardiola debería bajarse del palito de la soberbia y empezar a comportarse como un adulto. Por ejemplo, recordando lo que decía don Sergi Fidalgo, dice María Guardiola, es que tengo el 43% de los votos de los extremeños. Pues estupendo, con eso y 2 euros va usted al súper de la esquina y se compra un brick de leche, porque le faltan los votos necesarios para poder ser investida presidenta. Oiga, pero ¿me los tendrá usted que dar? Bueno, pues tendrá usted que aceptar mis condiciones. Ah, no, es que son excesivas. Bueno, pues busque usted otro que le dé condiciones mejores. Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo, señora. Pero luego, aparte, eso de el PP no puede travestirse de Vox, pues no sé si podrá o no podrá, pero si no, pues hable usted con el Partido Socialista. Lo que no va a hacer Vox es admitir ninguno de los mantras del Partido Socialista, porque Vox no está aquí para hacer, que me corrija doña Karina Mejías, pero yo creo que Vox no está aquí para hacer gradualismos, no está para decir, no, en lugar de 400 menas por autonomías, queremos solo 280. No, ninguno, cero, fuera, pum. Enmienda a la totalidad, no vamos a estar discutiendo chorradas. ¿Que a usted no le gusta? Pues oiga, búsquese otro socio. Pero sobre todo hay una cosa que tienen que saber los políticos, que es lo que decía Winston Churchill, que en política un error de tiempo es infinitamente más terrible que un error gramatical. Y lo que hemos tenido es que en Extremadura ha hecho el ridículo Guardiola. En Aragón, Azcón ha hecho más el ridículo. Y en Castilla y León, el Partido Popular va a bajar en escaños y Vox va a subir considerablemente. Es decir, va a seguir la progresión. Y en Andalucía, lo que indican ya muchas encuestas es que va a perder la mayoría absoluta el Partido Popular que tiene hasta este momento. Con lo cual, para cuando María Guardiola quiera repetir elecciones en Extremadura, resulta que se va a encontrar con un Vox todavía más crecido. Con lo cual, pues bueno, porque haga lo que quiera, ¿no? No, me refería antes a que yo recuerdo un episodio muy gracioso en una tertulia. Estaba el podemita Ramón Espinar diciendo, vamos, ¿cómo Vox dice que va a dejar los gobiernos si es que no se van a atrever? Si ellos no han tocado poder nunca, ¿cómo van a hacer esto de dejar todos los gobiernos? Vamos, es que ni se les va a ocurrir.
y al cabo de 2 días Vox salió de todos los gobiernos por el incumplimiento de las condiciones que se habían puesto a los gobiernos populares, ¿no? Ramón Espinar estaba hablando de sí mismo, ¿no? Sí, sí. No se atreverán. Vamos, es que ellos que en la vida han tocado gobierno, vamos, es que no se lo creen ni ellos que van a salir de los gobiernos. Bueno, cuando se dio la instrucción, todo el mundo abandonó los gobiernos como consecuencia de negarse los gobiernos del Partido Popular, gobiernos autonómicos del Partido Popular, a no admitir menas en su territorio, el mantenimiento de menas en su territorio. No sé si habéis visto esta publicación que se ha hecho hace pocos días. Cada mena cuesta 4.000 euros, mantenerlo, 4.000 euros mensuales. Es decir, es una barbaridad. Bueno, eso los contratos baratos, ¿eh? Hay comunidades pagando 6.000 y 7.500 por mes. A lo que se ha dedicado en estos 2 últimos años, la cantidad era astronómica, cuando hay personas o sea, españoles que están trabajando, que pagan sus impuestos y no llegan a fin de mes, ¿no? Entonces ya quisieran ellos tener 4.000 euros para poder disponer como ayuda para poder desarrollar su vida. Entonces yo creo que estamos en una situación absolutamente insostenible desde el punto de vista económico. Entonces tú dices, oye, esto es insostenible, no podemos estar dedicando tantísimos recursos a personas que vienen, que no aportan nada y que además no sabemos muy bien, o que actúan mafias y las traen con la finalidad de enriquecerse, porque eso también estamos viendo cuál es el entresijo que hay detrás de estas organizaciones que trafican con personas, que las traen, cobran y luego las dejan aquí y no tienen ningún tipo de alternativa ni de posibilidad. Y resulta que tú les dices, oye, poneros serios, no admitáis a estas personas, decir que no hay capacidad para acogerlas y evitemos alimentar a las mafias que las traen y intentemos controlar nuestras fronteras y evitar que la gente venga. Y te dicen, no, nosotros con esto no estamos de acuerdo y por lo tanto yo voy a coger a 400 y tú 200 y tú no sé qué. Entonces dices, bueno, pues como no son mis políticas, me salgo de los gobiernos, ¿no? Y entonces resulta que es que te sales de los gobiernos porque no quieres asumir responsabilidades de gobierno. No, te sales de los gobiernos porque no estás de acuerdo con las políticas que practicas. Y Vox está para cambiar precisamente esas políticas, ¿no? Y decir basta, como han hecho otros países europeos que han dicho basta a la inmigración ilegal masiva, que lo que está generando es problemas de convivencia, problemas de seguridad y sobre todo un problema económico astronómico. Pero hay un principio que es el principio de realidad. Si todas las encuestas están diciendo, y ya lo has visto en Extremadura, lo has visto en Aragón, lo vas a ver en Castilla y León y posiblemente en Andalucía, que te vas a tener que entender con Vox si quieres hacer una alternativa al sanchismo, si te lo está diciendo los números, te lo está diciendo todo el mundo y no tienes otra, lo que tienes que aceptar es que tienes que tratar a Vox de igual a igual. Punto. Es que no hay mucho más. Si tú quieres llegar a un acuerdo con alguien, con ese alguien, tienes que entenderte. Insisto, si en Valencia lo han conseguido, y mira que en Valencia la situación política está envenenada, se puede hacer en el resto del país. Porque si no lo haces, lo que va a ocurrir es que vamos a dar aire a un personaje que aún no ha perdido. Yo insisto, Pedro Sánchez aún no ha perdido. Queda mucho tiempo y ya en julio del 23 tuvimos una sorpresa. Y si no queremos tener otra sorpresa, tenemos que ponernos las pilas. Y por lo tanto, lo que tienes que dejar claro a los españoles es que en Extremadura, en Aragón y en todas partes se pueden entender. Y estas actitudes de, uy, no me quiero boxear mucho, pues tendrás que boxearte porque Vox ha subido y tú has bajado. Bueno, no ha bajado, ya sacó un escaño más, pero no has sacado lo suficiente. Tienes que entenderte. Si quieres hacer una alternativa, que es lo que la gran mayoría de españoles ahora mismo quieren. Insisto, el qué es la alternativa, cómo lo pactan y si entran o no entran en el gobierno, que lo hablen los dos, pero lo que no puedes es despreciar, no puedes no escuchar y no puedes tener esta actitud de voy a pactar con el PSOE. No, con el PSOE no puedes pactar nada, porque lo que ha demostrado el PSOE en los últimos años es que el PSOE es impactable, punto. Unos señores que, bueno, es que ya lo de Cherokee, es que ya, cada cosa que ves... Impactable porque se puede impactar en ellos, ¿no? Sí. Pues creo que en Paiporta a Pedro Sánchez lo comprobó con las pellas de barro, sí. Por eso mismo, pues que no puede ser. O sea, con el PSOE no puedes pactar nada. Si hasta Felipe González está diciendo, que no va a votar a Sánchez, hombre, yo creo que alguien debía tomar nota de que, vale, si Felipe ya dice que este Sánchez es invotable, a lo mejor tú deberías no llegar a un acuerdo con ellos en ningún sitio. Y hasta que se enteren de esto, los españoles vamos a sufrir, porque tenemos que echar a Sánchez en las urnas. Bueno, pausa publicitaria y nada, dejamos el tema extremeño y nos vamos a hablar, en cuanto llegue nuestro invitado del día,
del asunto de Mercosur. Bueno, ¿qué me dicen? Es que estoy yo ya de la pelota. Yo creo que me tienen ya tontados las guardiolas y los guardiolos del mundo. O sea, ya nos quieren enloquecer, de verdad. Me dicen que el invitado llega a las 9:30, no a las 9, así que hablaremos de Mercosur a partir de las 9:30. Así que, aprovechando que tengo aquí a dos personas que conocen bien el paño catalán, hablemos un poco de Gabriel Rufián. Yo decía esta mañana que me recuerda al japonés que llora. Tenía yo una amiga que trabajaba en una empresa japonesa y todos los japoneses llegaban aquí con cara larga porque venían al exilio español. Pero luego al cabo de 2 meses estaban encantados y entonces uno de ellos lloraba cuando se tenía que volver a Japón. No quiero volver, que tengo que ir a una casa de 35 metros donde meto todos mis muebles de aquí, de la casa enorme que tengo en España. Tal. Y bueno, pues Gabriel Rufián es el japonés que llora. Está el pobre llorando por las esquinas a ver si alguien hace algo con él, si montan alguna fiestuki para no tener que volverse a Santa Coloma. Me da una pena el pobre hombre. Bueno, recordar que Gabriel Rufián ya hace tiempo que ve venir que lo van a chutar, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, pues como anclaje me voy a presentar a las elecciones municipales en Santa Coloma, que es mi pueblo. Bueno, Santa Coloma es una ciudad grande, es mi ciudad, voy a ver si allí pues consigo ser alcalde, ¿no? Y claro, Santa Coloma es una ciudad absolutamente diversa y complicada en la que no le votó ni su familia. O sea, sacó un único escaño que abandonó al cabo de muy poco tiempo, porque ahí pues evidentemente no tiene ningún predicamento. Y sí, es cierto que yo lo que veo es que él lo que tiene es ganas de no irse de aquí, ¿no? Él se ha creado aquí un personaje, ¿no? Que además alimenta con entrevistas con Vito Quiles, ¿no? Que salen y que se promocionan en YouTube y en las redes sociales, y entonces él ha creído que eso le da una capacidad enorme de liderazgo, que es bastante absurdo. Gabriel Rufián es un personaje que además ahora en su partido está muy criticado, porque su partido está dividido y roto en 1000 pedazos y en 1000 facciones, en el que él, pues todo el mundo se ha dado cuenta de que su gran vidorra en Madrid es poco productiva para Esquerra, y por lo tanto yo creo que también le tienen puesta a la proa. Pero además también hay que decir que hay que hablar un poco del partido al que pertenece Gabriel Rufián, ¿no? Que es Esquerra Republicana, que es un partido que recordemos que lo echaron del gobierno porque no sabían gobernar nada. Cuando se marcharon del gobierno de Cataluña, que gobernaron en solitario, dejaron la sanidad absolutamente destruida, dejaron la educación en niveles mínimos, con unos niveles de fracaso escolar altísimo, dejaron la seguridad en una situación insostenible, y además dejaron Cataluña absolutamente arruinada con una deuda astronómica, ¿no? Y todo eso lo hizo el señor Aragonés, el señor Pere Aragonés, que como sabemos es nieto de franquista, a pesar de que él es muy antifranquista, nieto de franquista, y que además antes de irse aprobó un decreto en el que eliminaba todo tipo de apartamentos turísticos, porque su familia tiene un complejo hotelero, que son directamente la competencia directa de los hoteles, ¿no? O sea, prevaricando a manos llenas. Y aparte de eso, también fueron ellos los que gestionaron la pandemia. Es decir, recordemos que en Cataluña quien gestionó la pandemia fue Esquerra Republicana, y entonces, claro, a mí me sorprende cuando Gabriel Rufián ataca tanto a quienes han gestionado las residencias durante la pandemia en Madrid, y no se acuerda de que quien gestionó la pandemia en Cataluña fue Esquerra Republicana, con aquel consejero de Asuntos Sociales que se llamaba El Homrani, y con la señora Alba Vergés de consejera de Sanidad, y que dictaron los protocolos de criba. Por los cuales se excluía a los ancianos del envío a hospitales. Del envío a hospitales, o sea, los protocolos de criba más crueles que se han publicado en toda España. Entonces, claro, tanta hipocresía política, tanta hipocresía personal y tanta desvergüenza tiene que tener un coste. Y yo espero que a Gabriel Rufián no le salga bien el chiringuito que se quiere montar para salvarse él y seguir ocupando un escaño en Cataluña. Y además yo creo que también para las izquierdas va a ser muy interesante ver cómo las izquierdas españolas se asocian con un señor que lo que quiere destruir precisamente es España, ¿no? Entonces, yo creo, no sé si coincidirá usted,
que en realidad todo esto es paripé, es decir, Sí, está sí, por haciéndose supuesto. la gira como vamos a hacer algo a la izquierda del PSOE. Mentira, va a terminar recalando en un frente amplio de izquierdas, encabezado por supuesto por el PSOE y con independientes como Gabriel Rufián o como Yolanda Díaz, ¿no? Yo creo que va por ahí la jugada desde hace Bueno, mucho yo creo tiempo. que él, que es un gran defensor de Irene Montero, porque tienen una relación de defensa siempre muy próxima, y yo creo que es menos valedor de Yolanda Díaz. A lo mejor él es el que consigue hacer el pegamento, ¿no?, entre las dos facciones podemitas que se odian y que se acribillan en los plenos, ¿no? Pero quedan facciones. Bueno, sí, yo ya creo que son átomos todo, ¿no? Todos los Sí. todos los votantes de Podemos caben en un taxi Tiene y un los taxi, de Yolanda sí. Díaz casi en Sí, otro. sí, el otro día cuando oía que Yone Belarra decía, ¿sabéis qué es esto? Lágrimas de facha. El otro día pensé, a nosotros no nos da ni para el bote. O sea, y con lo que ha quedado en Extremadura de Podemos, no nos da ni para el bote. O sea, ya no es son tan pocos que ya no es necesario ni recogerlas. A ver, yo estoy de acuerdo con Carina que Esquerra es un partido ahora mismo roto. Pero pero yo creo que Rufián no va por libre. O sea, Junqueras tiene que hacer un poco el paripé porque tiene un partido roto y por lo tanto tiene que intentar que el partido, el gallinero no se le alborote mucho más. Pero Rufián es una criatura de Junqueras. Y el rollo este del Frente Amplio, hay gente como Joan Tardá, que también es junquerista 100%, que lo defiende desde hace años y lo sigue defendiendo a día de hoy. Y Junqueras tiene a Rufián haciendo este discurso porque a él le interesa, porque Junqueras siempre ha creído en esto de ensanchar la base, en esto del Frente Amplio, esto de atraerse a los socialistas. De hecho, lo ha conseguido. El PSC es un partido independentista más, y en buena parte es porque han comprado el relato que creo que Esquerra, el relato ahora de ella, es un relato de Esquerra Republicana. Y que lo han comprado y que lo han atraído. De hecho, lo han atraído tanto que le ha quitado incluso voto a Esquerra Republicana. Pues ahora el PSC parece directamente la sucursal de Junqueras. Pero este discurso de Rufián no es ajeno a lo que es Junqueras. Insisto, no Esquerra, que estoy de acuerdo contigo, que Esquerra es un partido más complejo y es un partido dividido y mucha gente no está de acuerdo. Pero Rufián no va por libre. Está de globosonda. Y estoy también de acuerdo con Carina que recordemos que Pablo Iglesias fue siempre el gran pegamento entre aquel gobierno y aquel gobierno en el que era vicepresidente y Esquerra Republicana. De la misma manera que Esquerra Republicana también es el pegamento con Bildu. Esquerra Republicana es un partido muy importante para este proyecto guerra civilista de Sánchez. Y Rufián forma parte de ese proyecto. Entonces no nos riamos de él, aunque sea un payasete y haga un poco se haga el simpático y haga chorradas, en el fondo no deja de ser... No, si yo no me río del pobre Rufián, yo me toca la patata eso de verle llorar como el japonés. Sí, pero es el mayordomo de Junqueras. Es que tengámoslo claro. Lo que hace este hombre... Eso es lo que no tengo claro, es si Rufián es el mayordomo de Junqueras o Rufián y Junqueras son los mayordomos de un Sánchez que necesita una candidatura única en la izquierda para tener alguna posibilidad, y tampoco lo va a conseguir, de quedar por delante del PP. En el momento que el mayordomo va a poner el precio, porque si al final se cuaja esa candidatura y necesita esos votos, el precio que le va a poner Junqueras no es el de mayordomo precisamente. Sí, yo tampoco creo que sea el mayordomo de Sánchez. Yo creo que Sánchez aquí es un tipo dispuesto a vender España a pedazos con tal de mantenerse en el poder, y le da igual si se los vende a Junqueras o se los vende a Junts, a Puigdemont o a quien sea. O sea, yo creo que yo creo que en España lo que ha pasado es que la política ha saltado por los aires, y que ahora en este momento lo que menos importa, lo que menos interesa es qué es lo que necesitan los españoles. Lo que menos hay es un proyecto para España, es decir, un proyecto en el que tú pienses a largo plazo qué es lo que quieres convertir en tu país, ¿no? Y que hay problemas muy graves como consecuencia del impacto que están teniendo en sectores económicos importantísimos en España las políticas globalistas, y que hay muy poca gente que esté dispuesto a contrarrestar eso, ¿no? Y entonces estamos en el juego este táctico de el sálvese quien pueda. O sea, Junqueras, que es un señor que estaba totalmente defenestrado en Esquerra por una carambola, consigue ganar el Congreso, está poniendo condiciones draconianas a un presidente del gobierno absolutamente debilitado, que además cede en cuestiones que eran absolutamente de principios para el conjunto de todos los españoles, como hemos visto estos días, la salida y puesta en libertad de asesinos sanguinarios como Cherokee, como pagos a Bildu, cesiones de competencias importantísimas que deberían ser tratadas como competencias de ámbito nacional porque afectan al conjunto
conjunto de España afectan a las fronteras, como es la cesión de la inmigración a Junts con tal de mantenerse en el poder, la regularización de 500.000 inmigrantes, que van a ser muchos más, que estamos viendo las colas en los consulados, siendo Cataluña una de las principales perjudicadas como cesión a Podemos. Es decir, aquí no hay un proyecto nacional, aquí hay una subasta del país a pedazos en función de los intereses de cada uno de los partidos políticos. No hay un proyecto nacional. Entonces, esto hay que acabarlo, o sea, hay que acabar con ellos y conseguir que una alternativa política que tenga verdaderamente un proyecto nacional para todos los españoles consiga gobernar y consiga darle la vuelta a las políticas, y en eso está Vox. O sea, yo creo que lo que antes a la gente le parecía... La suerte que hemos tenido es que a través de las redes sociales y a través de las campañas acertadas que ha hecho Santiago Abascal, como esta última, que ahora os contaré algunas anécdotas de lo que ha pasado en Aragón, hemos conseguido llegar a mucha gente, a pesar del cierre mediático, a pesar de la criminalización, a pesar de los boicots, a pesar del desprecio, de las mentiras, de las filtraciones, de los desencantados que se han ido y que han intentado pues poner palos en las ruedas. Pues a pesar de todo, Vox ha conseguido poner sobre la mesa debates de cuestiones que interesan al conjunto de la nación española y que son elementos principales para mantener un proyecto nacional. Y yo creo que eso la gente lo ha comprado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que tengo casa en Aragón, porque soy hija de aragonesa, tuve la ocasión uno de estos días de acompañar a Santiago Abascal en la campaña, ¿no? Entonces, la campaña de Santi ha sido una campaña muy barata, porque ha sido irse de pueblo en pueblo saludando a la gente. Es decir, llegaba por la mañana, desayunaba en el bar de un pueblo, por ejemplo, recuerdo en el bar de Canfrán, entonces la gente lo veía allí de sorpresa, entonces se acercaba, lo saludaba, hablaba, le preguntaba, él charlaba un rato, tal, se iba a otro sitio, convocaba una convocatoria de medios para hablar de la actualidad del día, allí se comunicaba a través de redes, allí acudía un montón de gente, hacía lo mismo, se saludaba, hablaba, comentaba, no sé qué, tal, se iba a comer a otro bar de pueblo en donde se encontraba con otra gente. Entonces, eso le ha servido a él para darse a conocer en sitios en donde jamás nadie pensaba que algún líder político podía aparecer por allí, y además a él le ha servido también para conocer la sensibilidad de muchas personas que viven en pueblos. Y escuchar sus problemas. Y escuchar sus problemas, o sea, hacerse una composición de lugar de la realidad cotidiana de los españoles a diario. Entonces, eso es... Yo creo que es importantísimo. Entonces, claro, el otro día decían, bueno, es que hemos ido a un pueblo de Teruel en donde Vox ha sacado un porcentaje de votos altísimo y tal, ¿y qué es lo que te han dicho? Hemos ido a preguntar. Y han dicho, pues mira, es un tipo que se ha pasado por aquí, nos ha venido a ver, que además defiende la caza, nosotros somos cazadores, y que además nos ha dicho que nos va a dar, que nos va a proporcionar una alternativa en cuestiones de agricultura y ganadería, porque nosotros somos pues agricultores y ganaderos, ¿no? Entonces les hablo de lo suyo. Entonces yo creo que es una campaña que ha llegado a mucha gente sin necesidad de intervenir en grandes debates públicos ni en grandes... A mí dice usted, Vox ha llegado a tal a pesar de... No, en el fondo Vox ha llegado a donde está precisamente por lo que hacen los que tienen enfrente. Ejemplo, los medios de comunicación que invariablemente los de opinión sincronizada de izquierda y los de opinión sincronizada de derecha, todos atizando a Vox por la mañana, por la tarde, sí. Salvo los momentos que están atizando a Trump por la mañana y por la tarde, ¿no? Ese es básicamente los telediarios y los editoriales en todos esos medios. Bueno, pues eso, lejos de quitarle votos a Vox, se los da, porque le pasa lo que le pasó a Trump, que Trump ganó precisamente porque tenía todos los medios en contra. La gente ya desprecia tanto a los políticos subidos a los periodistas subidos en el palito de la soberbia, que pretenden decirle, y mañana no comas carne y cómete estos grillos, porque lo digo yo, que me lo ha dicho un político al que yo conozco que es muy importante y tal. La gente está hasta el gorro, con lo cual escucha a todos esos majaderos. El adoctrinarles, el atacar a alguien y dicen, uy, pues si atacan a Vox es que los de Vox tienen que ser majísimos. Y entonces se pone a escuchar. Y con los partidos políticos pasa lo mismo. Ha descrito usted la campaña en Aragón. Se podía haber resumido. Vox ha hecho en Aragón la misma campaña que en Extremadura, que ha funcionado, que te pasas. Bueno, pues los políticos de enfrente, PP, PSOE, ven lo que hace Vox en Extremadura y no aprenden.
Y Vox lo repite en Aragón y lo va a volver a repetir en Castilla y León. Bueno, y da igual, no aprenden los que hay enfrente. Son campañas de proximidad, es decir, dedicadas a escuchar a la gente y a... Porque claro, eso... O sea, si tú te vas a un pueblo remoto de Teruel y te sientas en el bar y escuchas lo que te cuentan los vecinos y resulta que llaman por teléfono y le dicen al del pueblo vecino, oye, mira que está aquí, qué tal, que te vengas, que no sé qué. Entonces, tú acabas conociendo la sociología española por territorios y por regiones, ¿no? Acabas, por ejemplo, un día me comentaba Santiago que la gente de Extremadura, pues que es mucho de un talante muy diferente a la aragonesa, porque los aragoneses son más serios, los aragoneses son más retraídos a la hora de acercarse y tal y cual, que él iba por Extremadura y la gente se le acercaba con más facilidad, pues bueno, gente más hacia el sur, ¿no? Más abierta, más... Entonces, esas cosas que es conocer España, en definitiva, que es saber qué es lo que pasa en cada una de las regiones españolas, de cómo es su gente, de qué problemas tienen y tal, es muy importante para un político, porque luego ya nadie te va a engañar. Ya no te tienes que fiar de tus varones territoriales, ¿no? Tú tienes un conocimiento absolutamente extenso de lo que son los españoles en cada rincón de España. El otro día veía un ejemplo que ilustra perfectamente cuál es el efecto de estas campañas de proximidad. Se hicieron muy virales unas imágenes de Abascal yendo por unas montañas llenas de nieve en Huesca, creo. Sí, en Huesca, en un pueblo que se llamaba Fanlo, acompañado, y la gente ponía, mira, se ha ido a pedir el voto al abuelo de Heidi y tal. Sí. Iba acompañado del alcalde de Fanlo, que es un pueblo chiquitín, ahí en las montañas, y que es un tío del PAR, del Partido Aragonés Regionalista. Bueno, pues resultados en Fanlo. El PAR ha pasado de 20 votos en las elecciones anteriores a 1. Vox ha pasado de 2 votos a 19. Eso es una campaña de proximidad. Y dirán ustedes, bueno, Fanlo es pequeñito, ya, pero es que esto se ha repetido en muchísimos pueblos. Muchísimos pueblos. Yo ya lo he comentado esta semana, el PP tiene un problema, y es que no escucha. No escucha a la gente. Por eso, ¿quién sube? Vox, que escucha a la gente. Pausa publicitaria y vamos a escuchar qué pasa con lo de Mercosur, que ya está aquí nuestro invitado de hoy. Bueno, se incorpora a nuestra tertulia don Víctor Garzón, el Garzón bueno. ¿Qué tal está usted? Muy bien, todo muy bien. Víctor Garzón, el que no es ni un juez condenado por prevaricación, ni forma parte de la famosa paradoja de los hermanos Garzón, que no voy a repetir aquí. Bueno, don Víctor, hoy se manifiestan los agricultores por las calles de Madrid, hay tractorada y van a colapsar Madrid, empezando por la Plaza de Colón y hasta el Ministerio de Agricultura, y está recomendando el ayuntamiento a los conductores que no vengan a Madrid con su coche particular, que cojan el transporte público, con lo cual los conductores miran a Óscar Puente y dicen, Dios mío, coger cercanías. Sí, no es muy alentador, la verdad, el aviso, pero bueno, no, la verdad que sí es el... Bueno, ¿por qué protestan hoy los agricultores? Pues, al final ha llegado el día de que hemos hablado aquí varias veces ya de que lo que ha producido Mercosur, el desencanto que hay instalado ya en los agricultores, pues hoy al menos en Madrid se va a notar, porque ya semanas previas en el resto de capitales de provincia ya ha habido movilizaciones, pero bueno, siempre cuando al final las cosas se hacen en Madrid, el caldo de cultivo y la exposición mediática siempre es mayor, entonces nada, a ver... Vamos, yo estoy convencido de que la movilización será grande, pese a que ayer intentaron, con el tema de las cláusulas de salvaguardia, pues darles un caramelito, que hemos visto que muchos agricultores que ya están acostumbrados a este tipo de prebenda, pues que no ha colado. Entonces, bueno, a ver hoy cómo sucede. Entiendo que será de manera pacífica, como siempre, y demás. Entonces, bueno, desde aquí yo todo mi apoyo a los agricultores, a la movilización, y que no cese en ella.
Están muy hartos, es que lo que están haciendo es indecente. No puede ser que puedan entrar productos de todas partes con ninguna condición sanitaria y aquí les apliquen unas normas que son muy salvajes. Es que es normal que salgan a la calle y hay que apoyarlos. Sí, sobre todo que no, o sea, ahora mismo se centra pues, en la polémica con Mercosur, pero no es el primer acuerdo al que llega la Unión Europea. Ni el último. Claro, por eso. Entonces, que al final es que, por ejemplo, ayer el Partido Popular pues, se vanagloriaba de la firma o sea, de la aprobación de las cláusulas de salvaguardia, pero es que todos los anteriores acuerdos comerciales tienen cláusulas parecidas y al final lo que se ve es que, pues eso, son papel mojado. Entonces es normal que los agricultores vean que cada vez más van perdiendo terreno y por mucho que los políticos les digan que no, que esta vez va a estar bien, esta vez el acuerdo va a respetaros, pues no cuela. Vamos, yo lo único que sí que animo es que, igual que ayer, por ejemplo, con la huelga de maquinistas, de ferroviarios en general, algunos sindicatos que, salían a la televisión incluso, que ni siquiera estaban convocando la huelga, fueron los que negociaron con el ministro el apaciguar los ánimos. Los grandes, el SEMAF, Comisiones Obreras y UGT. Exacto, y en cambio los de maquinistas y demás, esos que eran Sindicato los que ferroviario. Exacto, no convocaban ellos y no se reunía nadie con ellos, y entonces luego llegaron al apaño para que al menos de cara a la opinión pública parezca que con las medidas que ha propuesto Óscar Puente todo el mundo está contento, pues que al menos no caigamos en el error en esta vez de que, porque ayer había ya asociaciones agrarias que las cláusulas de salvaguardia las veían como una victoria. Entonces, pues yo animo a que al menos las personas que son independientes o las asociaciones que son más pequeñas y demás, pues que sigan luchando y que no les parezca que con esto ya es suficiente. Por hacer un poco de pedagogía, porque quizá las personas que nos escuchan no entienden muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? La Unión Europea ha firmado un acuerdo con países latinoamericanos, hispanoamericanos, para la entrada de productos, para la venta de productos producidos en países hispanoamericanos en mercados europeos. ¿Eso qué significa? Que son productos que, hay muchos de ellos que aquí no se cultivan, pero que hay otros que aquí sí que se cultivan, sí que se producen, en grandes producciones además, que ellos los producen a costes más bajos, que ellos los producen con exigencias menores, es decir, no hay unas exigencias fitosanitarias y de garantías de seguridad alimentaria como las que se exigen en la Unión Europea, que estamos absolutamente desbordados de la burocracia y de las exigencias, y entonces esos productos se van a poder vender aquí, claro, a precios menores de los que cuesta una producción española o europea, en cualquier otro país europeo. Eso ya estaba pasando con productos marroquíes, eso estaba pasando porque además ya en los mercados, en cualquiera de los mercados semanales de cualquier provincia española, tú ya veías que allí habían llegado camiones de Marruecos llenos de productos que no pasan una inspección sanitaria, que se vendían abiertamente a precios, a coste muchísimo menor de lo que se vende el mismo producto producido por un agricultor español. Entonces eso está generando una enorme competencia desleal, que está hundiendo los precios de los productos españoles, que a los productores españoles, a los agricultores españoles se les exigen unas condiciones draconianas, que además vienen añadidas a los procesos de digitalización, ¿no? Recuerdo hace poco un agricultor decir, oye, mira, yo sé manejar mi tractor, yo sé cultivar, yo sé arar la tierra, yo sé sembrar, yo sé tal, pero a mí no me digas que yo tengo que poner en una tablet que tengo que utilizar como agenda qué producto fitosanitario he puesto, qué pesticida uso, cuántos gramos, cuántas veces riego al día, qué número de litros de agua gasto, porque yo eso pues no lo sé hacer. Yo sé utilizar un tractor y sembrar, y por lo tanto se les están imponiendo unas condiciones absolutamente inaceptables, ¿no? Inaceptables. Y eso ha provocado una crisis enorme del sector agrícola y ganadero español, porque con la ganadería pasa exactamente lo mismo, y entonces no me extraña que los agricultores y los ganaderos españoles estén en pie de guerra. Vamos, yo los apoyo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como el Partido Popular se ha visto implicado, porque es uno de los principales actores de la firma de este acuerdo, que ha firmado el acuerdo de Mercosur, que ha participado activamente en las negociaciones y demás, y ahora está viendo el impacto que eso tiene en el sector agrícola y ganadero español, ahora está recogiendo cable, que se dice vulgarmente, ¿no? Claro, y además en la línea de los procesos electorales
final es que le ha pillado Extremadura, le ha pillado Aragón, le ha pillado también ahora Castilla y León. O sea, quiero decir que no es un contexto impacto, poco rural, precisamente, para... Esas medidas tienen un impacto muy negativo. Entonces, claro, ahora lo que hacen es recoger cable. ¿Y qué es lo que han hecho para recoger cable? Decir, no, vamos a firmar una serie de cláusulas de salvaguarda de los productos españoles. Ayer leía que los firmantes de Mercosur ya han dicho que no las van a respetar. Y que por lo tanto esos productos van a seguir entrando en la Unión Europea y se van a seguir vendiendo sin ningún tipo de limitación. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hemos visto estos años, que cada vez que han entrado productos sin control se han provocado alertas sanitarias. Una alerta sanitaria es algo muy grave. Son productos contaminados, productos que no reúnen las condiciones higiénicas básicas para ser vendidos en mercados europeos y que no cumplen con las exigencias sanitarias que se exigen a los productos agrícolas. Entonces, eso es grave porque estamos poniendo en riesgo la salud de las personas. Es que no es grave, es que es indecente, es que no puedes exigir a nuestros agricultores lo que no se exige a los agricultores de estos países que nos venden nuestros productos. No puede ser. Y me parece muy bien que se manifiesten, tienen todo el derecho del mundo, precisamente en Cataluña hasta este fin de semana, y hay que apoyarles. Hay que apoyarles porque, primero, que es nuestra seguridad alimentaria, eso de entrada. Y segundo, porque es el modo de vida de buena parte de nuestra población, y aparte es un modo de vida que nos interesa, incluso desde un punto de vista estratégico. España no puede permitirse el lujo de no producir alimentos. No podemos depender exclusivamente de otros países. Y lo que no podemos hacer es ir destruyendo nuestra agricultura y nuestra ganadería, como llevamos años haciendo. Habrá que decir alguna vez basta, y me parece muy bien que hoy salgan a la calle y ojalá sea ese basta que nuestro país necesita. Y luego también es que en línea de lo que comentaba Karina de la excesiva burocracia, la digitalización y demás, también hay que entender que se utiliza toda esa acumulación, llamémoslo, de técnica de BOE, también de la Unión Europea o aquí en España, desde las grandes explotaciones contra los pequeños. Es decir, una gran explotación se puede permitir tener personas administrativas, tener gestorías, o sea, tener toda la maquinaria para adaptarse a todo lo que el político le va echando encima. Pero las pequeñas y las medianas explotaciones no pueden permitirse más allá de un par de empleados, incluso la familia. Entonces, toda esa burocracia también lo que viene a hacer es echar encima de estos pequeños y medianos agricultores y ganaderos pues un peso más allá y un gasto más allá de los que ya tienen. Entonces, es decir, también eso es competencia desleal, porque al final te están intentando echar del mercado, no porque tú no produzcas, no porque tú no seas productivo, sino porque el político te está arrinconando, pero vamos, que no solo en este sector, en general es una técnica que se utiliza bastante habitualmente, y sobre todo hay que entender que que las grandes explotaciones están, o sea, de eso no hablan, no lo critican, porque al final pues al final van a poder sobrevivir. Incluso estos acuerdos tampoco hay una gran preocupación en los grandes, porque pues al final lo de siempre el grande se come al chico y van a poder sobrevivir. Entonces, sobre todo eso, yo quiero poner el foco en que los agricultores y ganaderos individuales, los que no están metidos en tanto lobby ni política diaria, sino que son, pues eso, gente que está en su pueblo tranquilamente y que todavía ha aguantado que no le echen de allí, pues sobre todo esa gente es la que tiene que tener esperanza y luchar, porque, bueno, al menos el tener ese sentido común que reclamaba Vox en las últimas elecciones en Aragón, de decir, es que no tiene ninguna lógica. Si yo tengo mi ganado, tengo mi explotación agraria correctamente y se mantiene y lo que vendo es bueno, ¿por qué de repente un señor de Bruselas me va a decir no solo ya que las cosas tal y como las hago? Es decir, ahora no, es que apuntarlo en un papelito el número de ovejas, no, hay que hacerlo en una aplicación y demás. Y no solo eso, sino decir, no, venga, y ahora las ovejas compiten contra una explotación argentina. Pues es que es un tema que casi, no tiene lógica. Es que es casi feudal, es que, a ver, Sí. es que es una cosa increíble. O sea, ahora mismo cualquier persona, no solamente tenemos que pagar un montón de impuestos y tenemos que estar pendiente de un montón de leyes, es que nos obligan a hacer tantos trámites estúpidos, un autónomo, un agricultor, que al final ya no solamente nos quitan nuestro dinero, sino también nuestro tiempo y casi nuestra alma.
Es que hay un momento, una cosa es que haya una burocracia necesaria y otra cosa es esta burocracia estúpida que no hace más que exigirnos a los ciudadanos, pues bueno, solo falta que me pidan mi primer hijo o mi segundo hijo, como ocurría en la Edad Media. Hermann Tertsch lo define de una forma muy graciosa. Dice que son un grupo de burócratas bruselenses que se meten en un despacho y dictan normas para un campo que nunca han visto y para productores que producen productos que luego los mismos burócratas compran en el supermercado. Entonces, o sea, es una burocracia que está absolutamente alejada de la realidad, ¿no? Volvemos otra vez a lo de antes. Cuando a Santiago Abascal le preguntan don Hermann qué se Tertsch es produce. buena persona, yo pienso mucho peor. Yo creo que no es que quieran justificar su puesto de burócratas y poner cosas, no. Yo creo que se trabaja conscientemente para destruir el sector primario europeo en beneficio de China. O sea, la simple estupidez no puede explicar tanta Bueno, pero se supone que son europeos, no deberían defender lo suyo. Pero es que, además de eso, yo ya os digo que yo soy fan, yo soy de las que compra directamente del productor. Además, ahora con Internet, que hay estos grupos de pequeños productores que te venden los calabacines y te los mandan en una caja con la bandera de europea y una productora que hay en Valencia que tiene unas naranjas buenísimas. El otro día me envió una caja de naranjas que tenían una pinta horrorosa y eran deliciosas. Y me dice, claro, es que yo esto como consecuencia de la pinta que tienen no las puedo vender en el supermercado, sí, pero son buenísimas. Entonces, yo soy fan de comprar directamente de los productores, entonces lo hago mucho, porque empecé hace un par de años, lo hago mucho, entonces yo animo a todo el mundo a que compre directamente de los productores españoles, que además ahora por internet se puede hacer, que se gaste un poquito más de dinero en pagar el porte, pero que lo compre y que consumamos productos españoles. Y que luego en realidad ese poquito más, vamos, yo no me canso de abrir mandarinas y decir, ¿qué mandarina más asquerosa la que he comprado? ¿Sabes? Sí. Al menos no, pues de verdad que pago un poco más, pero la fruta es de calidad y está buena, que no es la más bonita. Recomiendo, pues, fíjate, o sea, que me da igual si me la os voy lo a comer, recomiendo porque no es la más bonita, ya te lo digo, no es la más ya. bonita, porque cuando abrí la caja mis hijos la vieron, dijeron, mamá, ¿pero qué has comprado? Les dije, vale, ahora vamos a hacer un zumo, a ver qué opináis. Les pasa con los aguacates también, que no son los rasgados que gustan en los supermercados porque tienen la piel fina y eso el supermercado no lo quiere, pero al final abres el aguacate está perfecto y encima son de aquí, de la zona de Málaga, de Granada y demás. Respecto a lo que antes os comentaba de la gravedad de las alertas sanitarias y las alertas alimentarias, esta mañana he oído que en Cataluña se va a levantar la restricción que había como consecuencia de la gripe aviar. Bueno, pues esa alerta ha supuesto que explotaciones avícolas han sacrificado más de 9.000 aves. Eso es una ruina para el sector. Es una ruina porque, claro, al productor, al ganadero que le dices, tú tienes que sacrificar tantas cabezas de ganado o tantas aves, lo acabas de arruinar, porque claro, eso ya no es venta, eso ya son pérdidas. ¿Y quién lo compensa de todo eso? Porque luego pide las ayudas, cóbralas, justifícalas, devuélvelas, o sea, todo eso es una burocracia absolutamente insoportable. Entonces, 9.000 aves sacrificadas en Cataluña como consecuencia de una alerta de una gripe aviar que en realidad en 30 días no han identificado ni una, ¿no? No han encontrado ni una, pero ya se habían cargado una buena parte de la producción avícola de un sector. Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque es una situación grave para los productores y para los ganaderos porque tienen pérdidas enormes que luego son muy difíciles de compensar y tienen un trabajo difícil. Y todo esto es como consecuencia de, mira, se ha producido una alerta de gripe aviar en no sé qué yo dónde, pues ahora vamos a ver, y como haya una aquí, tienes que sacrificar a todo. Claro, los agricultores y los ganaderos dicen, oiga, pues a lo mejor habrá que sacrificar a 3 y aislarlas durante unos cuantos días, pero no nos tenemos que cargar a toda la cabaña. Exacto. ¿No? Entonces, pero, aparte, en el tema de Mercosur es que tienen toda la razón del mundo. No se puede exigir a otros países peores condiciones fitosanitarias para sus productos que los españoles. Como tienen toda la razón del mundo, hay que apoyarles. Ese acuerdo es infumable. Punto. Por tanto, que se manifiesten. Y por favor, que no se moleste el Partido Popular con Ursula von der Leyen en tratar de fingir que hay salvaguardas. No hay ninguna. O sea, lo que no está metido en el tratado, los restantes países no lo van a aceptar, con lo cual tú ahora puedes hacer lo que quieras y el Parlamento Europeo puede decir, voy a meter 3 observatorios para ver que el impacto en el sector sea pequeño. Primero, los observatorios van a servir simplemente para que gente cobre por no hacer nada, como pasa siempre. Segundo, para cuando tú has visto el impacto en un sector, ya se han arruinado cuántos miles de explotaciones agrícolas y ganaderas. O sea, no, y además que uno está firmando un acuerdo
y según lo firma como un éxito, lo siguiente que hace es ya decir, bueno, es que probablemente falle este acuerdo. Vamos aquí a hacer unas cláusulas porque probablemente falle, pero bueno, no os preocupéis cuando falle. Pongamos un ejemplo. Claro. Yo le compro a usted un piso, llego a casa y dice mi mujer, pero ¿cuánto has pagado? ¿Pero qué es esto? Este precio es exorbitante. Y entonces yo cojo y digo, tranquila, porque he redactado aquí conmigo mismo unas cláusulas de salvaguarda, y si veo que efectivamente las condiciones del piso no eran lo que estaba previsto, entonces... ¿Y eso lo ha firmado el vendedor? No, las tengo yo, las he elaborado yo. Me dice, pero tú me has visto cara de tonta, chavalote. O sea, el vendedor, has firmado con él un contrato y ahora dices que vas a redactar tú unas cláusulas de salvaguarda. Es que es ridículo. Sí, pero esto es que es todo así. O sea, es todo cosas que eso, en ejemplos de prácticos, o fíjate, ejemplos agropecuarios, ¿no? Que este tema, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe que es ridículo, que si tú estás firmando un acuerdo y a la semana lo que anuncias es que ese acuerdo lo más seguro es que falle, pero que la gente esté tranquila porque si falla tenemos en un papel puesto que no pasa nada. Eso o sea, el común de los mortales entiende que si tú ya estás firmando una cosa y te estás arrepintiendo al firmarla, pues es porque va a salir mal. O sea, es que es así. Entonces, no, que la gente esté tranquila. Pues hombre, precisamente no estamos tranquilos porque hemos visto lo que ha pasado con los acuerdos con Marruecos, con Sudáfrica, con el resto y el que ya estaban anunciando, que hablábamos hace 2 semanas, de la India, que ya estaban subiéndose a la de Mercosur para anunciarnos el de la India. Entonces, es que es normal que la gente, primero, no se fíe, segundo, esté harta y básicamente, pues eso, le salga pues los instintos más básicos ya, de decir, es que no vamos a pasar ya por ahí. Pero bueno, es lo que digo, o sea, mientras tengan más o menos controlado al sector y lo puedan hoy, vamos, es que estoy convencido de que luego al final hablarán con 4 y les pondrán ahí sobre la mesa algún tipo, pues eso, de explicación como vacía. ha pasado con pues Óscar bueno. Puente y la huelga de ferroviarios, que va Óscar Puente, convoca a sus sindicatos amigos y dice, venga, vamos a firmar aquí que voy a dedicar no sé cuánto más dinero al mantenimiento, y dicen los sindicatos amigos, desconvocamos la huelga. ¿Y qué ha pasado? Que el resto de sindicatos ha dicho, ¿así? Pues la huelga sigue, hombre. Claro, pues es que es normal, pero al final es eso, les interesa solo lo mediático, es decir, no, venga, ahora te doy los 500 millones y demás, y son capaces de ponerte los trenes otra vez en funcionamiento y otra vez a temblar, pero es que les da igual. O sea, la cosa es que ellos tienen que seguir un paso más, y la realidad puede ir por otro lado, pero el cómo maquinan ellos la realidad, cómo intentan vendérsela a la población, pues eso son 2 líneas distintas. Está el tren de la realidad y el tren de lo que diga el gobierno, de lo que digan los partidos, pues eso, bipartidistas en Europa. Entonces, es que les da igual arrasar con lo que sea. Mientras ellos tengan su narrativa de que las cosas funcionan, de que todo va bien, pues ya está, están contentos. Pero es lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, España, que ha sido uno de los países más importantes en producción agrícola, ganadera y pesquera de toda Europa, porque verdaderamente éramos un país productor de cosas muy especiales, además, ¿no? Y que habíamos dedicado en determinadas regiones de España a producción de muy alta calidad, porque además, bueno, nuestros productos eran apreciados en toda Europa. Eso se ha echado a perder porque no ha habido la suficiente defensa de nuestros productores por parte del gobierno. Esa es una de lo que yo os comentaba antes, ¿no? De un proyecto de nación, ¿no? O sea, tú no puedes permitir, lo que tú comentabas antes, tú no puedes permitir que España deje de producir productos básicos y productos alimentarios y ganaderos y tal por el sector primario. No puedes dejar de defender el sector primario porque es de lo que comemos todos. Cuando ha habido graves problemas, como por ejemplo la pandemia, la necesidad de que los productores siguieran como produciendo para poder tener productos de proximidad y poder atender las necesidades básicas de los ciudadanos era principal, ¿no? Entonces, ¿por qué se permiten estas cosas? ¿Por qué? O sea, pues porque no hay un proyecto nacional, no hay un proyecto de futuro, claro, ¿no? Además, en el sector ganadero y en el sector agrícola hay muchísimos problemas de relevo generacional porque es un trabajo sacrificado. Es decir, no es alguien que digas, tengo un fin de semana libre, no, es que ahí tú no puedes evitar que las ovejas coman en domingo, ¿sabes? Entonces, es un trabajo sacrificado en donde el relevo generacional es muy difícil y lo que hay que hacer es
no ponérselo precisamente difícil, sino ponérselo más fácil para que haya más gente que se quiera dedicar, porque hay jóvenes que a lo mejor ahora, pues en lugar de tener un trabajo más de oficina o más burocrático, más técnico en las ciudades, les apetecería irse al campo, pero claro, si tú no les das unas condiciones adecuadas para que puedan desarrollar sus explotaciones agrícolas o ganaderas, pues no hay nadie. Exacto. Entonces, tenemos un problema. Claro, pero y sobre todo, por ejemplo, vuelvo con otro ejemplo de legislación absurda como puede ser el de la pesca, ¿no? Es decir, la flota pesquera en España en los años 80 era de las más grandes del mundo, la más competitiva. Teníamos barcos por todos los caladeros no solo de Europa, sino en el mundo. Y ahora estamos en el punto en el que la gente va a la pescadería y el pescadero muchas veces te dice, no, es que de esto no tengo porque es que no lo hay en Mercamadrid o en las lonjas y demás. Y la gente asume por las narrativas que te han ido vendiendo de que es que claro que los caladeros están vacíos, que se ha acabado el pescado, que de tanto pescar pues que ya no quedan productos. Y básicamente es porque a los pescadores no los dejan faenar. O sea, la Unión Europea te dice cuántos días al año puedes sacar tu barco al mar. Pues quiero decir que es que primero te venden la narrativa esa de que las cosas se van agotando por el exceso de producción o por la explotación ingente de algunos caladeros, por ejemplo. Y puede ser verdad que algunas veces se hayan excedido, pero dices, no, mira, es que tú solo puedes pescar en esta zona económica exclusiva concreta de aquí y luego encima eso, solo puedes salir 2 veces a la semana. Y luego no hay pescado. Entonces, claro, no, pero tranquilos, que el pescado va a venir. Porque ahora te vamos a traer el pescado de Egipto, que tiene unas piscifactorías preciosas, o de Marruecos, o donde sea. Y claro, y el pescador de Galicia o el pescador de Alicante, ese no puede salir a faenar. O sea, al final es que eso ya no es competencia desleal, es que directamente es eso, es una ruina, pero consciente. Pero lo que pasa es que, claro, si yo he firmado un acuerdo de que tanto pescado tiene que venir de Egipto, pues de alguna manera lo tengo que meter. Yo muchas veces lo recuerdo, la gente no es consciente de que en el tiempo que dura este programa, 3 horas... En España cierran 5 explotaciones agrarias. Uh-huh. Llevamos así desde hace 6 años. Uh-huh. Están destruyendo el sector primario. Y no es estupidez, no es incompetencia, es designio. No, consciente, sí. Y el problema es que nos ponen alimentariamente en manos del extranjero y en manos encima de dictaduras extranjeras, ¿no? Con lo cual... No, y luego además eso que es que da igual la temática, porque luego lo vemos con los temas de las renovables, ¿no? También igual dices, no, es que como no hay relevo generacional, como esto al final no es rentable, lo de tener ahí una explotación agrícola, pues nada, ahora te vamos a poner aquí unos molinos de viento súper chulos, vamos a poner unas placas solares que luego no van a ir pinchadas a la red, pero da igual, las ponemos, vamos a poner lo que quieras, vamos a poner aquí, menos lo que había, que eran tus ovejas o tu explotación agrícola básica. Y te dicen, no, si es que los ganaderos y los agricultores están tan contentos de que su terreno, porque encima no los compran los terrenos los arrendan y luego vete tú a saber cuando luego se acabe los 5 o 10 años que tienen las placas solares, por ejemplo, puestas ahí, que se han cargado totalmente el terreno ya no es fértil, las placas para ti. Pero entonces, al final es una manera de ir primero destruyendo el sector para que luego ya no te quede otra que malvender o subarrendar malamente por miseria ese terreno, y entonces luego el político sale a decir que es que claro, que es que los agricultores no querían, no había otra opción, es que no, tu hijo no se quiere quedar con esto. Claro, ¿por qué? Porque no es rentable, porque no me dejas hacerlo rentable, porque me estás ahogando a burocracia, porque me estás ahogando a competencia desleal. Y entonces luego viene la empresa energética de turno a darte la solución fácil. Pero es que a mí esto de no rentable, o sea, esto muchas veces del no rentable desde Bruselas o desde el gobierno me parece un poco de chiste. ¿Qué es rentable? ¿Enterrar 400 millones de euros en TV3? ¿Eso es rentable? ¿Es rentable enterrar decenas de millones de euros en embajaditas? ¿Es rentable subvencionar a comisarios lingüísticos que se dedican a denunciar que los niños hablan en español en un colegio? Para ellos mucho más. Ya para ellos es rentabilísimo, porque son ellos los que cobran. Claro, ¿Has visto de que es rentable, que no es rentable? Teniendo en cuenta lo que es España hoy en día, lo que es Bruselas hoy en día, el dinero que se tira en un montón de cosas que no solamente ves que no vale la pena gastarlo, sino que son nocivas. Pues oiga, si hay que subvencionar al campo para que nos alimente con productos de calidad hechos en nuestro país y que nos garantiza nuestra soberanía, oye, pues por mí adelante. Claro, pero si es que muchas veces también es lo mismo que la otra técnica, ¿no? Al final, la parte de la subvención de pues toda la entrada de la Unión Europea con la PAC y demás, al final también era un poco pues esa narrativa de no, tú vas a dejar de producir esto porque
estoy abriendo nuevos mercados porque se están metiendo en la Unión Europea todos los exsoviéticos, ¿no? Y allí el trigo, pues es que no saben cultivar otra cosa que trigo. Y tú eres capaz de cultivar otras cosas. Sí, placas Me solares. dejan, Pues toma. ustedes que meta dos noticias que me han hecho mucha gracia. La Hombre. primera acaba, sí. acaba de salir esa la es noticia de que enero ha sido el mes de enero más nuboso desde hace 30 años. ¿Recuerdan ustedes cuando hace menos de 2 meses la EMET decía que este iba a ser un invierno más cálido y seco de lo normal? Lo han prostituido y pervertido todo. También la EMET, no solo el CIS, el INE, el Tribunal Constitucional. Y luego otra cosa, pues que ya que tenemos aquí a nuestros dos contertulios catalanes, han llegado a darse de bofetadas los de Alianza Catalana y la CUP en Santpedor. Sí, con, Y con se los ha- policías también, ¿eh? Se ha detenido a un sí. exconcejal de la CUP que se lió a mamporros. Sí, el vídeo, y- bueno. Bueno, la CUP es un partido violento por naturaleza, o sea, son una especie de pseudoterroristas, por no decir terroristas completos. Tienen dentro de su organización a personas con condenas abiertas y que además están siempre dispuestos a agredir a todo aquel que no piensa como él. Es decir, son gente absolutamente violenta, no me sorprende nada. Y bueno, y los otros tampoco son hermanitas de la caridad. Los de la Alianza Catalana hemos visto como su lideresa tan loada hace pocos días decía: yo odio profundamente a España. Bueno, pues la semilla del odio pues acaba fertilizando, ¿no? Y acaba pues generando este tipo de problemas de convivencia, de intolerancia, de absurdos, ¿no? Porque en Cataluña siempre vivimos en la confrontación política de los unos contra los otros y así nos va, ¿no? Así nos va, porque Cataluña está en unos momentos en los que el colapso económico, social, de infraestructuras, hoy por ejemplo hay una enorme manifestación del sector educativo como consecuencia de la situación que viven los profesores. La educación en Cataluña está en mínimos, la seguridad está en mínimos, la sanidad está absolutamente en crisis, las infraestructuras, no os quiero ni contar lo que ha sido estos, llevamos 12 días de colapso ferroviario, que además, vosotros fijaros la situación de paradoja en la que estamos viviendo, o sea, son gobiernos que como consecuencia de la defensa del cambio climático han decidido que tú no puedes circular con tu coche privado por las ciudades y que no te puedes desplazar al trabajo en coche privado, que lo tienes que hacer en transporte público porque si no te meten una multa, porque la zona de bajas emisiones, porque las emisiones tóxicas, porque los no sé qué, entonces te tienes que comprar un coche eléctrico que vale 70.000 pavos, que no los tiene todo el mundo, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues mi alternativa es el metro o el tren, pero claro, mucha gente que vive fuera en el entorno metropolitano de Barcelona. Bueno, pues el tren ha colapsado. El tren ha colapsado. Pero claro, los que nos vemos obligados a trabajar entre Barcelona y Madrid, tampoco tenemos tren. Y entonces ahora imaginaros qué pasaría si hubieran hecho caso a la iluminada de Yolanda Díaz y hubieran dicho, ahora vamos a recortar todos los vuelos cortos. ¿Cómo vamos los que tenemos que ir de Barcelona a Madrid? Claro. Si no tenemos tren, no podemos ir en coche y no tenemos vuelo corto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, es que todos son unas ideas absolutamente surrealistas de todo, que lo que hacen es impedir que la gente desarrolle su vida con naturalidad. Es decir, es que todo es así y Cataluña vive como consecuencia de todos estos años de guerra independentista, del procés dichoso, un colapso, o sea, una ruina económica y una decadencia institucional absoluta. Déjame que vuelva al tema es una vergüenza. Déjame que vuelva al tema de Alianza. A ver, la Cámara es aquella, ¿no? Es que quiero lanzar un mensaje. Señores, porque Alianza Catalana tiene, según los sondeos, un 40% de intención de voto de gente no separatista. Gente no separatista que pensáis que Silvio Orriols es una tipa maja que dice verdades. Silvio Orriols te odia. Te odia. Odia a España. Ha denunciado a 700 comercios solo en Barcelona, y han presumido de ello, por atender en español o rotular en español. Silvio Orriols no es tu solución. Silvio Orriols te quiere fuera de España, fuera de Cataluña. Por lo tanto, si usted es no separatista, si usted es separatista y quiere votar a Orriols, haga lo que quiera, como los de Santpedor. Mira, pélense entre ustedes a discusiones o a palos, me da igual. Pero si no es separatista y piensa votar a Orriols, me parece que se está usted equivocando mucho, que le odia mucho. Y ya me callo. Completamente de acuerdo. Es que no hay como traer aquí al técnico. Narices. Bueno, yo lo que quería decir de que al final también todo el colapso que está viviendo Cataluña y que también es un poco enraizado con lo que supone la sensación de la gente,
es que si tú has inoculado totalmente el pensamiento de que todo lo malo que pasa en Cataluña es culpa del gobierno central o de España, de la infrafinanciación y demás, claro, el político de la Generalitat está muy tranquilo. O sea, nadie está culpando a Salvador Illa. ¿Financiación? No, digo, si es que han despilfarrado el dinero. Claro, si cuando yo en su marco la mental, última Es su mantra, en es su su mar- en su mantra. marco mental es que no hay trenes, no, es que es culpa. Sí. Claro, es al final el político siempre. No, pero yo me busca eludir pregunto, o sea, responsabilidad. por ejemplo, escuchaba el otro día al de Esquerra decir, es que claro, ustedes no han invertido en trenes en Cataluña claro. en 10 años. Y yo Bueno, pensaba, ¿y tú? él no ha invertido, ¿Y tú? él no ha ¿Y invertido. tú que has estado al frente del gobierno catalán? Claro. Cuando te presentabas a las elecciones, ¿sabes lo que llevabas en tu programa político? La defensa de la Catalunya verda, el feminisme, la independencia y la autodeterminación. Y ¿Dónde estaban ecosostenible. los Y trenes? ecosostenible. ¿Dónde estaban los trenes? ¿Cuánto has reivindicado tú los trenes en Cataluña, que son lo que utilizan todos los catalanes cada mañana para poder ir a trabajar y todos los estudiantes para poder ir a la universidad? Tú no te has acordado de los trenes en tu puñetera Pero vida. si la gestión es y ahora suya. resulta que La vienes gestión aquí es a suya. decir que España te ha castigado. No, perdona, ¿por qué en lugar de sentarte a que te traspasaran la competencia y a montar un chiringuito en el que, por cierto, han metido a una empresa, que esto, Sergio, hay que estudiarlo, han metido a una empresa que fue la misma que construyó la línea 9 del metro, que pasó de costar 250 millones de euros a 16.000 millones de euros, que se dice pronto, han metido la misma empresa para gestionar el chiringuito este de la transferencia de las rodalías a Cataluña? En lugar de sentarte a negociar transferencias, ¿por qué no te has sentado a negociar financiación? A decir, oiga, de lo que me toca a mí, que me tienen ustedes que invertir en mantenimiento de trenes, ¿cuándo me lo van a poner encima de la mesa? Porque a los maquinistas se lo han puesto ayer, 1.200 millones. ¿Por qué no te has sentado a decir, oye, vamos a establecer un plan a largo plazo de inversión en cercanías, que es un instrumento que utilizan, un vehículo que utilizan todos los catalanes cada día durante un montón de tiempo? No, aquí lo único que dicen es que los ferrocarriles de la Generalitat funcionan de maravilla. Claro, tienen 2 líneas y 4 trenes. No es lo mismo que tener todos los trenes de cercanías que funcionan por todos los municipios del área metropolitana y de todas las provincias catalanas. Claro, pero en cuanto tienes tú el marco ya establecido de generación en generación de que todo lo que vaya mal en la sanidad, que es competencia suya, va mal. Entiendo que como en casi toda España. No, va peor. Bueno, seguramente. Va peor. Pero quiero decir, si tú ya tienes el marco total de que nada es responsabilidad de tus gobernantes en Cataluña porque, pobrecitos, viven en guerra contra el Estado español. Ya, pero hay muchos que ya no nos Exacto, eso ya no nos pero cuela, ¿sabes? esa es la parte que hay que ir minando, porque al final es esa sensación de decir, no, es que nada es La sanidad aquí. catalana se ha podrido, primero porque ha habido unos cuantos que se han dedicado a corromperla, a destruirla en trocitos para beneficiarse ellos, entre ellos muchos de los militantes históricos de Esquerra y otros tantos de Convergencia y Unió. Se han hecho ricos a base de trocear la sanidad y de apoderarse de determinadas empresas vendiéndoles con condiciones leoninas servicios sanitarios a la sanidad pública. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que recordar que se ha exigido a los médicos y a las enfermeras catalanas el nivel C de catalán. Y eso ha impedido que muchos especialistas dediquen su tiempo y su trabajo a atender la sanidad catalana y se han ido a otro sitio. Y que ahora, claro, ahora tenemos un problema de profesionales, ahora tenemos un problema de médicos, tenemos un problema de enfermeras, tenemos un problema de sanitarios. ¿Y por qué tenemos un problema? Pues porque la culpa la tiene quien ha gobernado Cataluña tantos años de una manera discriminatoria y despilfarradora. Y eso hay que decirlo todos los días para que lo sepan. Hay a muchos que desde luego ya hace mucho tiempo que no nos engañan, ¿sabes? Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porqué. Pero el lema es, España no nos roba, nos roban los políticos separatistas. Políticos catalanes. Separatistas. No, los políticos separatistas, no los políticos catalanes. Tú eres política catalana y tú nos robas. Ha sido un efecto absolutamente expoliador de las arcas catalanas en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿A mí de qué me sirve tener un embajador en Washington que cobra casi 100.000 euros al año? ¿Para qué? O sea, para lo único que me sirve es para que esté hablando mal de España ante las instituciones americanas o ante las instituciones internacionales. Y no solo en Washington, es que 30 más. Y claro, a mí de qué me sirve. Y son 100.000 euros por sujeto, ¿sabes? O sea, así. Bueno, don Eric Gutiérrez, ¿nos trae usted la opinión de los oyentes? Efectivamente, don Luis, pasamos de Cataluña a Extremadura. Pues plantee usted la pregunta a nuestros contertulios y a ver ellos qué votarían. Pues don Luis, hoy les hemos preguntado, como digo, por Extremadura, concretamente por Guardiola. Visto que Guardiola vuelve a acudir a la investidura sin tener los apoyos necesarios, ¿qué cree que habría que hacer en Extremadura? Damos 4 opciones: seguir negociando, dejar que se estrelle, ir a elecciones o jubilar a Guardiola. ¿Cuál de las 4 elegirían? Karina, si quiere empezar. Jubilar a Guardiola.
Seguir negociando porque es importante que haya acuerdos. Yo creo que dejar que se estrellen. ¿Cuál queda sin elegir? Ya, apúnteme. Ir a elecciones. Es la pues ya que. está, elecciones. No, más no, por favor. Ya está bien, ya está bien. Bueno, ¿y qué opinan los oyentes? Pues está bastante repartido el voto, pero hay que decir entre dos opciones principalmente. Pero la que más se ha votado con un 47%, digamos, de uno de cada dos, es jubilar a Guardiola. Están con... La diputada de Vox escucha al pueblo. Exactamente, con un 47%, como digo. La segunda opción más votada con un 40% es dejar que se estrelle. Y digamos que entre esas dos opciones, que sería pues que Guardiola desaparezca en un momento dado, habría un 87%. Luis, hay que decir que es un 9 de cada 10 oyentes están a favor de que más tarde o más temprano Guardiola dejase el cargo de... Hay que escuchar la voz de los extremeños. Y los extremeños lo que han dicho es que quieren que haya un gobierno PP, Vox o Vox PP. Entonces, ¿cuál es el obstáculo que lo impide? La señora Guardiola, ¿no? Pues ya está. Doña María. Con un 7%, Luis, la tercera opción más votada, ir a elecciones. Y con un 6%, que me ha sorprendido, la opción que resaltaba don Sergi Fidalgo, seguir negociando. Solo el 6% de la gente, de los oyentes de Mañanas y Libertad, quieren que se negocie pues ese pacto, entiendo, entre Vox, PP o, como ha dejado caer a veces Guardiola, pues PP, PSOE. No lo sabemos, ¿no? No, PP, PSOE no, por favor. No entiendo que don Sergi no, pero bueno, Guardiola a veces lo ha dejado caer. Si quería leer algún comentario en redes sociales, don Luis, nos decía Andrés F. en Twitter: Guardiola es la sensibilidad mayoritaria en el PP. Creen que Vox debe apoyarle sin nada a cambio. Vox debe dejar que Guardiola se estrelle. Tendrá que repetir elecciones y la jubilen después. Es un poco un mix, ¿no? Se estrella primero, después se repiten elecciones y pues evidentemente no sé yo si la llevarían como candidata, pero si la llevan, pues que la jubilen después de esas elecciones. Ana nos dice: ¿cuándo se van a dar cuenta en el PP que eso de las mayorías les queda muy lejos? Ajo y agua, a pactar con Vox. Es cierto que hace tiempo que esas mayorías pues ya no las vemos tan habitualmente y que pues están obligados a entenderse, ¿no? Eso parecía que debían de estar. Nos dice Jaime, como en otros países, una segunda vuelta. Nos da esa opción, tanto de elecciones, imagino, hablará de elecciones generales, como en estas autonómicas, de una segunda vuelta. La hemos visto, por ejemplo, en Portugal, que no está muy lejos nuestra, especialmente de Extremadura. José Manuel Quesada nos dice: el PP es el único animal que tropieza 100 veces con la misma piedra socialista. 100 o más, o 150. Y por último, si quiere, le leo un par de comentarios más. Cancelable nos dice: nada de jubilar, como Sánchez, que siga y destroce al partido. Está más en esa parte. Don Luis lo comenta muchas veces con Pedro Sánchez, que igual es hasta mejor, ¿no? Que llegue a 2027 para que no quede absolutamente nada. Y por último, en YouTube nos dice Paqui Parejo 2521: como votante de Vox, que le den al PP PSOE. Han estado más de 40 años de socialismo para que apechuguen. Soy extremeña, de Don Benito concretamente. Cada pueblo tiene lo que se ha buscado, nos dice. Bueno, pues ya veremos a ver qué demonios sucede. Don Víctor Garzón, el Garzón bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ven, nosotros solo traemos buena gente. Que sepáis que nos está siguiendo nuestro senador, que es extremeño, y por lo tanto está siguiendo el programa. ¿Quién está siguiendo el programa? Ángel Pelayo. Hombre, don Ángel. Ángel Pelayo está siguiendo el programa y nos da las gracias por el tiempo que le hemos dedicado a Extremadura. Extremadura. Bueno, gracias doña Karina, gracias don Sergio, gracias don Víctor. Ponemos